Las fiscalizaciones, pero polémica hay, por cierto, respecto a las cifras, al conteo tanto de los contagios, pero en especial de los fallecidos por coronavirus. Estamos en pantalla con Alejandra Matus, la periodista que denunció y pesquisó que no se estaban tomando en cuenta los datos del registro civil. También estamos en pantalla con Tomás Perezacle, él es doctor en biotecnología, asesor científico del gobierno y director de la Fundación Ciencia y Vida. Y también, sí, está bien con los cargos, ¿no? Más o menos. Pero no importa, hacemos las correcciones después. Pero nos puede corregir, por cierto. Bueno, y estamos junto a la doctora Cecilia Tapia, que es microbióloga e infectóloga, así que le agradecemos a los tres que estén junto a nosotros. A ver, Alejandra, yo creo que ha sido fundamental de alguna manera la investigación que tú hiciste respecto a los datos del registro civil. Para quienes no hayan conocido el trabajo que tú hiciste, cuéntanos un poquito cuál fue lo que pesquisaste, que te pareció de alguna manera sospechoso de que algo no funcionaba bien en tu investigación de los datos del registro civil. Buenos días. Buenos días. Fundamentalmente esta es una realidad que se ha registrado en casi todos los países que están afectados por la pandemia y que es una diferencia entre los datos que registran los gobiernos de número de fallecidos y un exceso de muertes que se verifica en ese mismo periodo. Es decir, muertes por encima de lo esperado y que son más de las que los gobiernos normalmente alcanzan a registrar por una gran variedad de dificultades. Y a mí me llamaba la atención ya en marzo que aunque aumentaba el número de contagios en Chile, ese mes terminó solamente con 16 fallecidos y desde un comienzo Chile mostraba un desarrollo de la pandemia bastante leve, que no se condecía con lo que había ocurrido en otros países. Y esto me llevó a tratar de conseguir información sobre los fallecidos reales, porque ese es un dato, digamos, que normalmente es más preciso el registro de los fallecidos diarios que la contabilidad de personas que mueren por una determinada enfermedad. ¿Alejandra? Entonces, con esos datos que obtuve en fuente reservada, pero eran datos del registro civil, en el primer ejercicio que hice, por supuesto con asesoría de mi hermano, que es ingeniero y doctor en ingeniería civil y matemática, y con otros académicos que me ayudaron también en forma reservada, hicimos este análisis y yo lo publiqué demostrando que en marzo había un exceso de muertes muy por encima de lo que el gobierno estaba declarando por fallecidos COVID. Alejandra, gusto saludarte, Jean-Philippe aquí. Esta variación en los números, ¿tú la atribuyes fundamentalmente a un error que puede ser también atribuible a otros gobiernos de otros países, o se atribuye a un manejo que se hace comunicacionalmente para no alertar a la población o no generar pánico en primera instancia? ¿Cuál es el motor finalmente de esta variación en los números? Bueno, en casi todos los países, como te decía, hasta los países con sistemas de salud mucho más robustos que el nuestro, con institucionalidad dedicada al control de las pandemias o epidemias, que es distinto de los ministerios de salud, hasta en esos países se registra diferencias porque contabilizar a la gente que fallece de COVID, por ejemplo, en las casas, es difícil porque normalmente no se alcanza a hacer los test y siempre hay un margen de subreporte. Esto no es extraordinario, es más bien la regla. Lo que es extraordinario es negarlo. Eso es lo extraordinario, es decir que esto es falso, que la posibilidad de esto es casi nula. Eso es lo extraordinario, porque en buena parte de países que se han enfrentado a este conteo hacen ajustes a sus protocolos y añaden fallecidos a sus listas, como ha hecho finalmente el gobierno de Chile con una porción de fallecidos que no habían sido contabilizados. Parece ser que hoy día es bien difícil, efectivamente, establecer un número de fallecidos, porque hay fuentes súper distintas, han aparecido conteos también paralelos. Por ejemplo, hoy día
en el Mercurio aparece un gráfico que se llama la diferencia de los números, donde se integra justamente los decesos ocurridos ajustados por fecha y la diferencia con los decesos informados en los recuentos diarios que hace el Ministerio. Hay una diferencia en un día que es bien abismante. Según este ajuste, el día 1 de junio, el número de muertos reales habrían sido 120, pero el número de fallecidos informados en los recuentos diarios del Ministerio de Salud habrían sido 59. Tomás, aprovechas también quizás de corregir la presentación que te hicimos y quizás también de explicarnos un poco esta diferencia de cifras y finalmente si lo que dio a conocer ayer el ministro de Salud con el ministro de Ciencias viene a corregir lo que se está haciendo o a empeorar lo que se estaba haciendo, que es lo que han dicho hoy día mucha gente. Adelante, Tomás, gracias. Gracias a ustedes por invitarme a participar de esta interesante conversación con tan notables invitadas. Lo primero importante señalar es que yo no soy asesor del gobierno de ninguna manera. Lo que nosotros venimos haciendo desde mediados de marzo es participar de manera simultánea en dos frentes. El primero es ser partícipe de la mesa de datos, que conforma el ministro Cuf al alero de la que llamamos la Mesa Social COVID-19 y cuyo único objetivo de la mesa de datos es tratar de recopilar información de la manera más rápida posible, de la manera más transparente posible, tratar de cuidar el valor de la información también para que esta información pueda ser utilizada no solamente por los académicos, sino por el público en general. Eso es nuestra participación en la mesa de datos. Por otro lado, también desde mediados de marzo venimos participando con el ministro Cuf en tratar de usar nuestras capacidades de modelamiento computacional, matemático, para proyectar el impacto de la pandemia en Chile. ¿Okay? Entonces, los informes que nosotros entregamos desde el punto de vista del modelamiento son entregados al ministro Cuf y no son entregados a otra autoridad, sino directamente a él. Y él, cuando lo estima conveniente, entrega estos informes al resto de las autoridades. De ninguna manera somos responsables, y esto hay que decirlo claramente, de los modelos con los cuales el ministro Mañalich se embelezó allá por enero, ¿no? Eso es importante decirlo. Okay. Ahora, dicho eso, que me parece importante para establecer cuál es el rol que nosotros tenemos, lo que hemos visto consistentemente, e incluso desde la salida del Instituto Milenio, Fundamento de los Datos, desde la mesa de datos, es que hemos de alguna manera estado luchando contra estos molinos de viento, así lo llamamos nosotros, porque hay un problema de regulación tremendo que tenemos en nuestro país que tiene que ver con la ley. El Ministerio de Salud se escuda y desde el punto de vista formal del proceso quizás tienen razón en que no existe una legislación que permita transparentar los datos de la manera que nosotros lo venimos pidiendo desde que se formó la mesa de datos. Lo ideal sería tener un dato lo más transparente posible, ojalá persona a persona, pero desde el punto de vista anónimo, de tal manera de que no sea posible de ninguna manera, por ningún método computacional, matemático, ir a encontrar efectivamente el nombre o el root de estas personas. Eso es posible hacerlo, existen múltiples metodologías para hacerlo, pero nos encontramos frente al problema de la legislación que impide de alguna manera a las autoridades traspasar esa información. Ahora, dicho eso, lo que hemos visto también es que ha habido un cambio, una inconsistencia de la forma en que se han venido a recopilar la información y que se ha entregado a la ciudadanía. Hay que reconocer que estamos en una pandemia, hay que reconocer que el país, como bien lo dijo el ministro Cuf, no está preparado para esta situación y estamos aprendiendo sobre la marcha, pero también hay que reconocer que en la medida en que nosotros no seamos consistentes, yo lo digo como autoridades y que las autoridades no sean consistentes en la entrega de información. Lo que va a ocurrir es que nos encontramos en la situación actual donde hay mucha confusión por parte de la ciudadanía. Pero Tomás, ¿pero confusión por parte de la ciudadanía o confusión por parte de las autoridades? Yo diría que es una confusión inducida en la ciudadanía, producto de los cambios que han sido ya a esta altura casi consistente. Pasan 2 semanas, cambiamos de criterio, pasan otras 2 semanas, volvemos a cambiar de criterio. Son cosas que nosotros también hemos discutido en la mesa de datos y que no hay consenso al respecto en la forma en que nosotros estamos hoy día siendo capaces de entregar la información a la comunidad. Y un ejemplo lo vemos con el conteo de los muertos, ¿no? Hace una semana atrás, haciendo clamor de alguna manera del impacto que el reportaje de Alejandra
produjo en la ciudadanía, que llevó a que muchos científicos, incluyendo nosotros, nos pusiéramos de cabeza a mirar efectivamente qué es lo que estaba pasando con el conteo de muertos. El ministro Mañalich reconoce que es necesario un cambio de metodología. Dice, vamos a adoptar la metodología de la OMS y vamos a considerar ahora no solo los muertos que murieron con PCR positivo, sino aquellos muertos que cuya condición de muerte es compatible con la situación de COVID-19, con un contagio por COVID. Perfecto. Lo que pasa, a ver, es que para analizar y para integrar también a Cecilia, ¿qué le parece, doctora, el sistema que anunció ayer el ministro de Ciencia con el ministro de Salud? Estamos hablando del sistema de conteo que está hablando el otro panelista, de ese sistema. No, ¿o del sistema le quiero decir de lo que anunció, que el tema de la polémica, más allá de todo lo que estamos hablando, ¿qué le parece, qué fiabilidad le merece a usted el sistema que anunció ayer el ministro de Salud con el ministro de Ciencia? Esto que ahora va a ser el registro civil y que por lo tanto explicó que los casos eran 19 ayer versus a los que veníamos, que eran unos casos mucho más altos. Cerca de un centenar. Perfecto. Mire, la verdad, no es mi especialidad. Yo soy microbióloga y soy doctora en ciencias, pero en el área de laboratorio. Pero sí, la verdad es que lo que llama la atención es como el cambio brusco de metodología. Yo creo que es importante explicarlo bien a la comunidad porque a veces no se entiende tan claro. Yo creo que el colega Tomás, ¿cierto? Lo está explicando bastante bien y yo creo que él es el más indicado para dar esa respuesta. Mi opinión es en general en el fondo, es que cada vez que uno cambia una metodología en cualquier tipo de cosa es súper importante tener clara esa validación y explicarla bien a la comunidad, porque el cambio brusco es lo que no se entiende. Doctora, y más allá de los números en específico, una de las críticas que se ha hecho, ¿no?, y voces que vienen desde la misma ciencia, es el hecho de que los científicos muchas veces se sienten algo disociados de las autoridades, que las propuestas están siempre de alguna manera jerarquizadas, ¿no?, que cuesta poder mantener una horizontalidad en ese sentido. ¿Lo ve usted de la misma manera? Sí, mire, yo le voy a contar una cosa. Yo soy un híbrido porque soy doctora en ciencia, fui académica de la Chile, fui científica y sentía eso también. O sea, sentía lo que sienten los científicos, neto o básico, en el sentido de que es difícil acceder como a la toma de decisiones a nivel país. Claro, de manera más directa, ¿no? Claro, de manera más directa, pero por otra parte soy médico especialista en laboratorio y siempre he trabajado también en el área asistencial. Entonces, ¿qué pasa? Que es importante que ambas áreas, primero el área básica y el área clínica, estén coordinadas, cosa que cuesta mucho y no ha sucedido, por ejemplo, en este caso. Yo entiendo y respeto mucho al ministro de Ciencia y respeto mucho a la mesa que trabaja con él, pero falta también que considere como la parte clínica, pero de laboratorio o de áreas específicas, porque a veces solamente se considera el área clínica, el área clínica y otras áreas faltan. Ahora, respecto de eso también falta un poco de comunicación. Es importante escuchar a todos los expertos, no solamente, yo entiendo que uno puede tener una mesa, pero tener un poco de más canal abierto para el resto de los expertos que tienen harto que decir. Ajá. Y como digo, lo que me pasa, por ejemplo, es que yo hago experimentos, he hecho muchos experimentos y cosas, pero no es lo mismo eso aplicarlo a un paciente o aplicarlo a un país. Entonces es súper importante esa comunicación. Esa comunicación que A ver, Alejandra, vuelvo a hacer la pregunta. Con la crítica, vas bien, con lo que tú descubriste y transparentaste que el cruce no calzaba en el registro civil, ayer el gobierno dice que ya, esto lo estamos tomando en cuenta, entonces lo integramos. De inmediato salen las voces y dice, esto no es lo que indica la OMS. La solución que dio ayer el gobierno no es justamente utilizar el registro civil como parte de los datos, sino que es otra cosa. ¿A ti qué te parece? Sí, yo creo que hay una confusión sobre el tema del registro civil. El registro civil es la fuente hoy día más actualizada respecto de cuando una persona fallece, porque por ley hay que inscribirlo, ¿cierto? Es un registro, tal como su nombre lo dice, más actualizado y con mayor cantidad de datos que ninguna otra institución en Chile, y por lo tanto es una fuente de datos. No es
una institución capacitada para analizar los datos, que es otro trabajo distinto. Entonces, es una buena fuente para saber qué persona murió después que se inscribió. Ahora, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Que el registro civil está funcionando mediodía y hay un rezago de casi una semana, mucho más largo de los tiempos normales para que esta inscripción quede oficializada. Y luego también hay un rezago en los test PCR que se están demorando casi 10 días. Si tú sumas los dos rezagos, una persona que murió ayer en un centro hospitalario va a aparecer en la contabilidad del gobierno. Si el gobierno está esperando que estas dos cosas ocurran para contarlo, va a aparecer 10 días más. Y eso es un problema. No es el problema que se usa el registro civil. El problema es la interpretación que se hace de ese dato en una fecha posterior. Es un trámite burocrático adicional que se ha instalado y que oscurece la realidad. Raro, porque si tú, eso es lo raro, porque ayer se dice ya, como queremos que sea más fiel el dato y queremos que también de alguna manera que sea más fiel, que sea claro el diagnóstico y también que sea según el día de muerte, uno dice, entonces esto va a ser más ineficiente y menos radiografía inmediata de la realidad que el método hasta antes de ayer. Claro, va a ser menos eficiente, va a ser es un tema burocrático, y por eso cuando yo hice el análisis no recurrí a la fuente de que el gobierno insiste en que hay que insistía en ese minuto, porque enfermedad, porque hasta ayer por lo menos se contaban las personas que fallecían en un hospital y que tenían un PCR positivo, independientemente del trámite que viene después. Y entonces por eso la contabilidad era más ajustada, aunque faltaba un delta. Alejandra. Ahora se puso la carreta delante de los bueyes, por decirlo en buen chileno. No hay un esfuerzo real por contabilizar lo que está sucediendo en la realidad. La Sociedad Chilena de Medicina Intensiva reportó para el mismo periodo en que el gobierno está reportando 19 fallecidos, más de 100. Entonces, el clamor de las sociedades científicas y de las personas que están tratando de que el gobierno tome decisiones políticas sobre la base de los datos reales, presentes y actuales, es al contrario, ampliar el criterio y no reducir el criterio como ha ocurrido ayer. Alejandra, ayer entrevistábamos a algunos doctores que planteaban la posibilidad de trabajar en paralelo con ambas formas, por así decirlo, si nos podemos referir a la antigua y la que acaban de variar ayer. ¿Te hace sentido esa posibilidad de que se mantenga el conteo que se estaba realizando anteriormente para así establecer un paralelo e ir analizando bien qué es lo que pasa con los lamentables decesos desde esa perspectiva? Me parece por lo menos una solución parche momentánea, porque lo que se necesita hacer, por ejemplo, es contar no solamente a las personas que han fallecido con un test PCR positivo que llegó antes de que fallecieran, sino también contar a las que mueren con el test PCR que llega después, que eso fue lo que el gobierno reconoció que no estaba haciendo. Una persona muere en un hospital, se le hace el test PCR y el test PCR llega después que la persona murió, no se cuenta, no se contaba. Entonces lo que hay que hacer ahora es contarlo, porque la información la tienen. No crear otra forma paralela que tal vez sea bueno para el futuro, pero no para el presente. Pero quiero decir algo que es muy importante
que si uno analiza las palabras del ministro, él reconoce que solo se cuentan las personas que mueren en los hospitales. Y esto en Chile, en tiempos normales, solo el 44% de la población que fallece. La mayoría de las personas, el 46%, puede variar un poco, pero va a estar en ese orden de magnitud, muere en las casas. Y en Chile no se hacen test PCR a las personas que fallecen en sus casas, salvo casos excepcionales. Esa es la gran zona de subregistro. La gran zona de subregistro es el otro 10% de personas que mueren en hogares de ancianos, en cárceles y en la calle. Entonces, en vez de tratar de complicar las cosas, y lo que el gobierno debiera haber hecho es mantener el criterio de anteayer. Anteayer el gobierno dijo, sí, nos falta contar a los fallecidos cuyo PCR no ha llegado, bien, pero también contemos a las personas que tienen, como recomienda la OMS, las personas que tienen la sintomatología, que no hay otra enfermedad que pueda haber explicado sus síntomas y que fallecen, aunque no tengan PCR, ya sea en hospital, ya sea en la casa, ya sea en la calle, también hay que contarlos. Y esa es la gran área donde Chile no está haciendo un reporte efectivo. Tomás, ustedes hacían proyecciones en marzo que generaron una división, ¿no? Ustedes proyectaban lo que iba a pasar precisamente en el tiempo presente, en junio, julio. En base a esas proyecciones iniciales que hicieron ustedes en marzo, ¿cómo estamos realmente? ¿Se está cumpliendo lo que ustedes decían? ¿Estamos peor? ¿Estamos mejor? Bueno, te agradezco mucho la pregunta. Creo que es súper importante responderla porque no he tenido mucho el espacio para hacerlo. Pero antes de eso quisiera referirme brevemente a lo que estábamos conversando recién. Y que creo que es muy importante hacer el punto. Es súper relevante que durante lo que queda de pandemia tengamos una forma de contar que sea ojalá la misma. Hoy día hubo un cambio muy importante. Volvimos hacia atrás, volvimos a una situación en la cual ya estamos dejando de contar a aquellas personas que fallecen y cuya causa de muerte, independientemente si dice o no en el certificado de fallecimiento COVID positivo, toda su sintomatología finalmente es compatible con haber muerto por la enfermedad. Y eso es lo que recomienda la OMS. Eso es lo que nosotros hemos venido diciendo desde el principio. Contar, por ejemplo, los infectados por el día de inicio de síntomas. Lo venimos diciendo al principio no se hizo así, se fue contando por PCR y después se corrigió más o menos el 15 de abril. Entonces, hay un montón de gente, expertos y expertas de distintas áreas que hemos venido promoviendo formas de llevar el conteo, de llevar adelante los datos de tal manera que no produzcamos estas confusiones que hoy día nos tienen incluso a nosotros conversando hoy día a la mañana y al ministro Cubo hoy día en la mañana tratando de explicar esto. Creemos que en lo personal, yo creo que esto es un retroceso. Volver atrás a una forma de contar en la cual dejamos de contar a la gente que no tiene PCR positivo, pero que muere con todos los síntomas, es de alguna manera no querer ver lo que es evidente, que tenemos una cantidad de muertos, un subreporte, como bien dice Alejandra Matus, que es bastante mayor del que hoy día estamos reconociendo. Y que a la larga lo que nos lleva a nosotros es dejar de ver lo que está produciendo la pandemia en la sociedad. ¿Okay? Eso es muy importante. Yo estoy plenamente de acuerdo con que se vuelva al criterio OMS. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas, nosotros efectivamente en marzo, de acuerdo a los modelos que desarrollamos y que son modelos bastante estándares en la comunidad científica, esto es una matemática que se inventó en 1920, 1930 y lo que se ha hecho es perfeccionarla desde ese punto de vista. Nosotros ya veíamos que el colapso sanitario venía entre la tercera semana de mayo y la segunda semana de junio, porque era inevitable, porque las medidas que se debieron haber tomado en ese minuto no se tomaron a tiempo. Los países tienen que tomar medidas cuando llegan a su infectado número 100 y lamentablemente las medidas recién las tomamos el 26 de marzo. Entonces la pregunta era, si es que era inevitable, entonces ¿qué es lo que había que hacer? Lo que había que hacer entonces era tratar de mantener el rebalse por sobre la capacidad del sistema sanitario lo más pequeña posible, porque era inevitable. Los países que rebalsan su capacidad del sistema sanitario, los que la sobrepasan, pasan de letalidades, considerando el número de infectados que somos capaces de detectar, ¿no? Porque el número real de infectados es un número muchísimo más grande. Hoy día se calcula que más o menos el 6 al 9% de la población podría estar infectada, no solamente en Chile, sino en varios países del mundo. En Nueva York llegó a ser el 21%. Entonces, lo importante es que a medida que el rebalse que ocurre por sobre la capacidad sanitaria es lo más pequeño posible, la letalidad la mantenemos en el borde del 2,5%. Si nos vamos por sobre ese 2,5%, podemos estar incluso en letalidades que van
estaban hasta el 10%. Y si realmente estamos sobrepasados, como lo que le pasó a Inglaterra, como lo que pasó a España, a Italia, estamos hablando de países que son de los países más avanzados del mundo, con los mejores sistemas sanitarios del mundo. La región de Lombardía en Italia tiene el mejor sistema de salud de Italia, uno de los mejores sistemas de salud de Europa y uno de los mejores del mundo. Y las letalidades que vimos en esos lugares son del orden del 14 hasta el 15%. Entonces hoy día nos estamos jugando en el día a día, en todas las decisiones que se toman, letalidades que van entre el 2,5 al 10%. Así es. Nos queda súper poco tiempo antes de despedirlos. Cecilia, doctora Tapia, a ver, si usted en este minuto tuviera que conversar con el ministro de Salud y decirle 2 medidas fundamentales para que la curva de contagios no aumente, para que la curva de fallecidos no siga aumentando, ¿cuáles serían las 2 cosas al menos que hay que mejorar y que hay que enfocar? Ya, bueno, la primera, a mi gusto, el confinamiento, sobre todo en las zonas donde hay más posibilidad de transmisión, personas que trabajan, que tienen que salir o que viven hacinadas, seguir con esas medidas que hay que reforzarlas. Y segundo, en el fondo, hacer un testeo mejor, de todas maneras responsablemente, para poder conocer esa tasa de contagio, conocerla de manera responsable. Yo creo que esas 2 medidas serían el confinamiento y eso. Perfecto. Y ya llegaría una más. Ajá. Que, con todo respeto, o sea, yo soy súper respetuosa en general de los cargos y todo eso, un poco abrirse en el fondo a la opinión de los expertos. De los científicos. De repente abrirse un poquito más, no tan cerrado con su grupo, sino que abrirse, y en realidad a veces abrirse no es algo tan malo como parece. Gracias Cecilia, gracias a Tomás y gracias a Alejandra, que han estado conversando con nosotros aquí contigo en la mañana.